Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Queridos hermanos, continuamos con nuestras meditaciones en este retiro espiritual y ya van 2 meditaciones, esta es la tercera, sobre las postrimerías, sobre los novísimos, sobre lo que viene al fin de nuestra vida, esto es, la muerte, el juicio, el infierno, el cielo, el purgatorio. Y hoy meditaremos un poquito sobre la antesala del cielo, que es el purgatorio, y sobre el cielo, ¿no? Ni ojo vio, ni oído oyó lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. El cielo es el lugar que Dios tiene preparado para aquellos que han sido fieles, para aquellos que han sido buenos. Venid benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación, nos dice San Mateo. Y es difícil imaginarse el cielo. Los relatos de algunas visiones personales, particulares, individuales que han tenido algunos santos, todos lo vinculan con el amor, con la belleza. Todos coinciden en que es muy difícil poder describir lo que es el cielo, aquellos que han tenido alguna visión. Ahora, podemos pensar un poco nosotros y parar que cuando un hombre, una mujer, ama, quiere a alguien con un gran gusto, le hace un regalo, y si lo quiere mucho, mucho, en fin, un padre a su hijo está dispuesto incluso a dar la vida, ¿no? Bueno, nosotros, que somos personas, en fin, muy limitadas, criaturas, somos capaces de grandes heroísmos cuando hay amor, somos muy generosos cuando hay amor. Nosotros que somos capaces de gastarnos o de gastar lo que uno no tiene para demostrarle justamente ese amor a alguien querido. Bueno, imaginémonos lo que es Dios, que ama como no nos podemos imaginar, y nosotros que hemos costado toda la sangre de Cristo, nuestro hermano Redentor, bueno, ¿cuánto quiere Dios agasajar y premiar a los hombres? No es malo pensar en el cielo, no es malo pensar que estamos llamados a ser felices en la vida eterna, no está mal pensar que aspiramos poder estar con el amor, y justamente con mayúscula, y poder ser realmente felices, con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Santísima Virgen, San José, tantos santos queridos, tantas personas que ya se han adelantado. Y puede ser oportuno incluso pensar en el cielo cuando recia la tentación, por ejemplo, o cuando algunas cosas cuestan un poco más, ¿no? Decir, bueno, pero acá yo estoy luchando por algo grande. Pensemos en los deportistas, en la exigencia para poder ganar una copa, un torneo, un partido, a veces los sacrificios que hacen los deportistas en su entrenamiento, en su preparación. Bueno, nosotros estamos de paso porque efectivamente nos estamos preparando, nos estamos entrenando para la eternidad. No tiene fin la eternidad.
Para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Por eso, si alguna vez las cosas cuestan un poco, bueno, bendito sea Dios, ¿no? Bendito sea Dios. Si a veces el camino se hace más cuesta arriba, si a veces se torna la vida como brumosa, como si se hubiera encapotado el cielo, como si hubiera tormenta, bueno, es la hora de la fidelidad, de la perseverancia, es la hora de la residumbre, es la hora también de la fortaleza como virtud, y también uno puede pedir el don al Espíritu Santo de la fortaleza. Siervo bueno y fiel, porque has sido fiel en lo poco, yo te premiaré en lo mucho. Estamos aquí en esta vida para multiplicar los talentos que Dios nos ha dado. Y hoy en esta meditación renovamos ese deseo, ¿no? Y volvemos a decir, como seguramente rezamos muchas veces al día, ¿no? Ruega por nosotros pecadores ahora que es el tiempo de merecer, ahora que es el tiempo de dar fruto, ahora que es el tiempo que tenemos de vida. Ruega por nosotros ahora para poder amar. Y ruega por nosotros pecadores, especialmente Madre Nuestra Virgen María, en la hora de nuestra muerte, porque nosotros queremos ir al cielo. Y van al cielo aquellos que, habiendo muerto sin ningún pecado grave ni ninguna mancha leve, digamos, ya están perfectamente purificados, ya gozan de la bienaventuranza eterna. Pero existe una instancia preparatoria. Ya hemos dicho que quien muere distanciado, alejado, peleado con Dios, con una falta grave, con un pecado mortal, cuando no se tiene estado de gracia, cuando se ha rechazado a Dios, en fin, Dios hasta en eso respeta la libertad del hombre, ¿no? Que lo ha rechazado, que lo ha negado. Pero si un hombre tiene pecados veniales, faltas, como al cielo no puede entrar nada que no esté perfectamente limpio y purificado, hay una instancia de preparación que es el purgatorio, ¿no? A mí me gusta presentarlo, digamos, al purgatorio como de dos maneras. Uno, se la escuché en la predicación de San José María Escribá, ¿no? Que cuando una madre va a presentar a su niño, a su bebé, digamos, a las amigas o a las conocidas, bueno, procura que el niño esté bañado, limpito, perfumado, Obviamente no se los va a mostrar sin cambiar en los pañales o que esté oliendo mal. Evidentemente hay que presentarlo, ¿no? Y eso es lo que hace Dios, nos prepara para poder gozar justamente de su presencia. Y otro ejemplo es la de cualquier madre de familia que va a recibir un invitado, un amigo del matrimonio, un amigo del marido, una amiga suya, que va a recibir en su casa. Y bueno, la madre de familia siempre lo que hace es procurar recibir a la persona, ¿no? Y prepara la casa, y prepara una cena, una comida, y se prepara la propia dueña de casa, que se arregla y se viste y se pinta, en fin, porque justamente quiere estar de manera muy presentable para poder estar allí, ¿no? Bueno, Jesús también, dentro de sus explicaciones y parábolas, dentro, digamos, de sus comparaciones, nos habla justamente del vestido de fiesta. ¿Se acuerdan de aquellos que fueron invitados a las bodas? Esas bodas representan el cielo, ¿no? Y a las bodas hay que presentarse con el traje de bodas. Y aquellos que no tenían el traje de bodas, evidentemente no. O sea que no, tenían el alma sucia, manchada, sin arrepentirse. Con esas personas no pueden compartir con Dios, ¿no?, la eternidad. Qué suerte que el Señor también aquí en la tierra permite que podamos limpiar y purificar ese vestido del alma, ¿no? En el rito del bautismo, uno de los momentos es la tradición de la vestidura blanca. Y los niños suelen ir vestidos de blanco muchas veces en el bautismo, e incluso, bueno, hay una vestidura, un género, y ese género blanco, esa vestidura blanca representa el alma, que efectivamente después del bautismo queda perfectamente limpia y purificada. Bueno, y las madres siempre se preocupan de que sus hijos vayan
bien vestidos, ¿no? Y sobre todo si se trata de una fiesta o si se trata de algún acontecimiento importante. Y si el niño se ensucia, si se mancha, y bueno, las madres siempre procurarán limpiar ese vestido, lavar ese vestido. Y hablando de un modo ya más práctico en concreto, espiritualmente, la manera de lavar nuestro vestido del alma es justamente la penitencia, la virtud de la penitencia por la que nos arrepentimos y pedimos perdón, y también el sacramento de la penitencia, ese sacramento de la penitencia, sacramento de la confesión, de la reconciliación, que uno justamente se acerca y recibe de Jesucristo la absolución. Yo te absolvo de tus pecados, en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice el sacerdote, que en ese momento es Cristo, ¿no? Qué bueno es que tengamos una gran devoción a este bendito sacramento, a este gran regalo que nos ha hecho Jesús, ¿no? Y no solo para, digamos, arrepentirnos de los pecados graves, también acercarnos para arrepentirnos de los pecados más leves o de las imperfecciones, porque en la confesión no solo Dios nos perdona los pecados, sino que también nos da la gracia, esa participación en la vida divina, ese conseguir asemejarnos, parecernos un poquito más al Señor, la gracia del sacramento. Y es una devoción preciosa, ¿no? La de la confesión frecuente, acercarse con devoción. A todos nos cuesta confesarnos. Yo no creo que a nadie que no le cueste, porque uno cuando va a confesarse no va a contar sus victorias, sus logros, las cosas bien hechas que hizo. No, uno se va a confesar y justamente se va a confesar, y muchas veces de lo mismo. Y a veces al padre le dice, a mí me dicen, padre, pero siempre me confieso de las mismas cosas, ¿no? Como que uno a veces siempre tropieza con la misma piedra. Yo a veces a modo, digamos, de broma le digo, ¿no? Bueno, mira, peor sería estar estrenando pecados todas las semanas o cada 15 días todos nuevos, ¿no? Eso sería mucho peor, ¿no? Pero es verdad que nos da vergüenza ir a confesarnos de las mismas faltas y los mismos pecados. Nos da vergüenza porque uno diría, bueno, pero tantos años y todavía no consigo superar este defecto, no consigo rechazar estas tentaciones, no consigo mejorar en este tema. Y bueno, paciencia, esa vergüenza igual nos hace bien, Y es bueno que tengamos vergüenza, porque además si no seríamos unos sinvergüenza, ¿no? Es bueno que no haya vergüenza porque nos damos cuenta, ¿no? Y lo que no podemos hacer es dejarnos llevar por la vergüenza, porque a veces el demonio, por decirlo de alguna manera, nos quita la vergüenza para cometer un pecado, pero después nos la devuelve multiplicada para no acercarnos a confesar, ¿no? Para no acercarnos a pedir perdón. Por eso no nos dejemos llevar por esa vergüenza. Además, como el Papa ha dicho, los sacerdotes tenemos que poner un gran esfuerzo por ser personas acogedoras, misericordiosas. El Papa nos decía a los sacerdotes que no podemos convertir la confesión en una sala de tortura, como diciendo, bueno, no podemos, ¿no?, retar a la gente, tratarla mal. No, al contrario, tenemos que hacer lo que hacía Jesús, Jesús, que efectivamente recibía las almas, ¿no?, y las almas arrepentidas, y las perdonaba y las ayudaba. Vete y no peques más, decía el Señor. Y bueno, el sacerdote también tiene que ser muy positivo y muy alentador y ayudar, ¿no? Y ayuda también no solo con su consejo, sino con su oración y con su sacrificio también por esas personas que se acercan a confesarse, ¿no? Pero hablemos un poquito también del purgatorio entonces, que te decía que esa instancia previa al cielo, si es que hay algo que purificar y no hay ningún pecado grave, ningún pecado mortal, si es que no se ha cortado esa amistad con Dios, ¿no? En el purgatorio las almas, si bien existe una pena de daño y una pena de sentido, esto se habla también del infierno, una pena de daño y una pena de sentido. La pena de daño es el estar privados de la visión beatífica, el no poder ver a Dios, ¿no? Que en el purgatorio, digamos, está vinculado a la esperanza. En el infierno, digamos, no, porque nunca más se va a ver a Dios.
Pues el purgatorio se sabe que uno está privado de ver a Dios por esa falta, por esos pecados, y el alma quiere justamente pasar ese proceso, ¿no? Con esa pena de daño y con una pena de sentido que es difícil de describir, pero muchas veces se habla como una especie de fuego espiritual. En ese sentido también sería semejante al infierno. Pero bueno, esto es una preparación, esto es, digamos, existe otra mentalidad, otra idea. En el infierno hay odio contra Dios, contra los santos, hay gran resentimiento, hay, digamos, algo que es pavoroso y tenebroso. En el purgatorio, digamos, las almas están felices con el sufrimiento porque saben que aquello servirá para ir al cielo. Además, aprovechando que hablamos de sufrimiento, me viene a la cabeza que es bueno que nosotros aquí en la tierra, cuando a veces llega la hora de sufrir un poco la enfermedad o algunas carencias o algún dolor o algún problema, bueno, que también tomemos ese sufrimiento como diciendo, bueno, Dios mío, ayúdame a que esto sirva para purificarme aquí en la tierra, ¿no? Ojalá esta enfermedad o este problema o esta situación o esta cuestión tan dolorosa, bueno, sirva para purificarme, para terminar de limpiarme, o sea, porque tiene un gran valor expiatorio ese dolor si uno lo ofrece a Dios aquí en la tierra, ¿no? Porque justamente la aspiración sería, y lo que le pedimos a Dios ahora esta meditación, bueno, ir al cielo sin escalas, poder saltarnos, digamos, el purgatorio justamente porque estamos preparados y nuestra alma está perfectamente limpia y ya dispuesta para gozar de la vida eterna. Seguramente todos sepan que uno puede aquí en la tierra rezar y pedir por las almas del purgatorio. Desde, en fin, el Antiguo Testamento ya tenemos testimonios, ¿no?, de cómo efectivamente se ofrecían oraciones, peticiones por las almas de los que mueren. De los que mueren están en el purgatorio, porque los que mueren están en el infierno, van a estar eternamente y ya de allí no hay salida. Pero los que están en el purgatorio, nuestros sufragios, nuestras oraciones, nuestra mortificación, nuestro sacrificio, a ellos les ayuda a que ese tiempo sea más corto, sea más breve. Es el misterio de la comunión de los santos que rezamos en el credo. Judas Macabeo, cuenta el Antiguo Testamento, envió 12.000 dracmas a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por los muertos. Jesús, dice San Mateo, dice, nadie saldrá sin haber satisfecho la deuda hasta el último céntimo. Y Lucas, ¿no?, también nos dice que el pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado en esta vida ni en la otra. El pecado contra el Espíritu Santo es el que justamente no acepta el arrepentimiento, no quiere arrepentirse. Entonces, cuando uno no quiere arrepentirse, no puede recibir el perdón, Pero la Iglesia Católica, en el Catecismo, por ejemplo, nos enseña que hay un purgatorio, que las almas allí retenidas reciben el alivio por los sufragios de los fieles, principalmente por el sacrificio de la misa, ¿no? O sea, lo mejor que nosotros podemos ofrecer por las benditas ánimas del purgatorio es la Santa Misa. También el rezo del rosario o cualquier tipo de oración. Yo muchas veces cuando voy a rezar un responso, en un entierro, bueno, les digo, no dejen de ofrecer la misa, el rosario, pero también el dolor de la pérdida de aquel ser querido, o ofrecer hacer una buena confesión justamente para tener el alma limpia, y también ofrecer a modo de sufragio esta oración, esta conversión nuestra. Hay un libro que les recomiendo que se llama Sáquennos de aquí, que es una entrevista a María Sima, una mujer de Centro Europa que tuvo el carisma de que se le aparecieran las almas del purgatorio
para pedirle oraciones y así conseguir pasar al cielo, ¿no? Oraciones o quizá que hicieran alguna gestión, como por ejemplo que algún alma que se le apareció diciéndole que le pidiera a su hermano que devolviera un terreno al vecino, porque hasta que no se devolviera aquel terreno no podía pasar al cielo. En fin, y en este libro María Sima cuenta muchas historias, ¿no? También hay otra entrevista de Sor Emmanuel, una monja francesa que está en Medjugorje. Eso posiblemente si lo buscan en internet, ponen entrevista de María Sima por Sor Emmanuel. Bueno, y cuenta muchísimas cosas, ¿no? Realmente muy interesante. Yo quería hablar de dos historias que salen allí, que cuenta María Sima. Una está vinculada al valor de la oración, porque le pregunta a Sor Emmanuel justamente si tenía algún testimonio sobre el valor de la oración por las almas, ¿no? Y cuenta la siguiente historia, María. Dice: un día me encontraba en el tren, en mi compartimento, y había un hombre que no terminaba de criticar a la iglesia, a los sacerdotes y hasta ofender a Dios. No cesaba de maldecir. Y yo le dije: usted no tiene derecho a decir todo esto. No está bien. En el otro relato contaba que ella era más chica, era joven, ¿no? Y que aquel hombre se enojó porque le dijo que estaba haciendo mal y la trató mal, ¿no? Pero en fin, el hecho cierto es que este señor a la siguiente parada de tren se bajó, ¿no? Y dice María que llegada a mi estación, mientras bajaba los peldaños de la escalinata, dije sencillamente: Señor, que esta alma no se pierda. Una oración breve, una oración corta, ¿no? Algunos años después, el alma de este hombre vino a visitarme y me contó de haber estado a la orilla del infierno y de haberse salvado solo por la oración que yo había hecho en aquel momento. Impresionante, ¿no? Esto nos anima a rezar mucho por las personas y a desagraviar el valor de la oración. Y otra historia también que cuenta María en esa entrevista que le hace Sor Emmanuel, ¿no? De lo que puede hacer un gesto o un acto de bondad, de caridad. Y dice María: conocía a un joven de unos 20 años que vivía en un pueblo vecino al mío. Este pueblo había sido duramente golpeado y destruido por una serie de aludes que mataron un gran número de habitantes. Era el año 1954. Una noche ese joven se hallaba en la casa de sus padres. Imprevistamente un terrible alud se abatió precipitando cerca de su casa. Él oye gritos desgarradores, gritos lastimeros que invocan: ayúdennos, sálvennos, vengan a socorrernos, somos arrollados por el alud. Y de inmediato el joven se levantó y se precipitó para socorrer a esas personas. Pero su madre, que había oído los gritos, le impidió pasar, cerró la puerta y le dijo: no, que vayan otros a socorrerlos, nosotros no, es demasiado peligroso, no quiero que haya un muerto más. Pero él, puesto que había sido impactado por esos gritos y quería verdaderamente socorrer a esa gente, desplazó a su madre y le dijo: sí, yo voy, no quiero dejarlos morir así, y salió. Pero también él, a lo largo del trayecto, fue embestido por el alud o por un alud y murió. 2 días después de su muerte, él vino a visitarme de noche y me dijo: haz celebrar 3 misas por mí, así seré liberado del purgatorio. Yo fui a dar cuenta de ello a su familia y a sus amigos, y ellos quedaron muy sorprendidos al oír que con 3 misas se liberaría del purgatorio. Alguno de sus amigos agregó:
yo no hubiera querido estar en su lugar en la hora de la muerte. Si hubiesen visto todas las fechorías que cometió. Pero ese joven, con posterioridad, me declaró: yo he cumplido un acto de amor puro, poniendo a riesgo mi vida y dándola por aquellas personas. Y es gracias a esto que el Señor me ha acogido tan rápidamente en el cielo. Es verdad, la caridad cubre una multitud de pecados. Así que, en fin, lo que es la caridad y lo que es la oración en estas dos anécdotas de María Sim, ¿no? De modo que tengamos esta devoción de rezar por las ánimas del purgatorio. Ellas van a estar muy agradecidas, porque si gracias a nuestra oración o gracias a nuestro sacrificio ellos consiguen justamente acortar ese tiempo de purificación, y bueno, van a ser después unos buenos intercesores ante Dios, porque justamente fue esa oración nuestra la que los ayudó a salir del purgatorio. También podemos ganar algunas indulgencias. ¿Sabes lo que son las indulgencias? Mira, en un documento escrito por Pablo VI nos dice que por indulgencia se entiende la remisión, o sea, el perdón extrasacramental, válida ante Dios, de las penas temporales restantes debido por los pecados que ya han sido perdonados en cuanto a la culpa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando uno se va a confesar, se le perdona esa culpa eterna por la que no puede merecer el infierno, ¿no? Se le perdona la culpa. Pero todavía queda una mancha, esas penas temporales, ¿no? Que justamente tienen que ser purificadas. Y se purifican con la oración, con las buenas obras, con los sacrificios, con la penitencia y también con las indulgencias. O sea, las indulgencias lo que nos limpian son justamente esas manchas que quedaron después de la confesión, ¿no? Entonces, la Iglesia con las indulgencias, con toda su autoridad, dice: disponiendo del tesoro santificatorio de la Iglesia, concede para los vivos a modo de absolución y para los difuntos a modo de sufragio. Entonces uno puede ganar indulgencias, que son obras que tienen como este premio, y las puede uno aplicar para uno o para las almas del purgatorio. Hay indulgencias plenarias, que se borra toda esa pena temporal, y hay indulgencias parciales. Por ejemplo, una indulgencia plenaria es rezar el rosario en familia, hacer media hora de oración frente al Santísimo, hacer un retiro espiritual de 2 o 3 días. O sea, existe también como una lista, se llama Ordo Indulgentiarum, una lista por el que determinadas acciones tienen indulgencias, ya digo, totales o parciales. Y uno las puede aplicar para uno o para las almas del purgatorio. Ir a visitar justamente el cementerio, especialmente en la fecha de todos los fieles difuntos, ¿no? Así que te decía, qué bueno que tengamos una gran devoción por las almas del purgatorio y que recemos por ellas. Ofrezcamos la misa, ofrezcamos el rosario, ofrezcamos nuestro trabajo, nuestras acciones, ¿no? Y qué bueno que es que le pidamos a Dios el poder justamente ir al cielo sin pasar por el purgatorio, ¿no? Para justamente poder ya gozar de Dios directamente, y no pasar por ese tiempo de prueba, de purificación, que ya digo, el alma acepta agradecida, pero que los dolores, tanto esa pena de daño como esa pena de sentido, son muy grandes. He leído en algún sitio que, en fin, los dolores más intensos que uno puede padecer aquí en la tierra, en fin, no tienen comparación con los del purgatorio, que siempre son mucho más fuertes. Por eso también, te decía, y con esto vamos terminando nuestra meditación, no dejemos de aprovechar las oportunidades que tenemos de hacer algún sacrificio, o cuando vienen dadas determinadas circunstancias que están vinculados al dolor, a la preocupación, a los problemas,
Bueno, con esta mentalidad de purificarse, Señor, ayúdame a purificarme, ayúdame a poder tener el alma limpia, ayúdame a tener el vestido de fiesta para que efectivamente Jesús me pueda recibir directamente cuando me llame, ¿no? Madre nuestra Virgen María, entonces, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te pedimos que nos ayudes a ir al cielo. Te pedimos por la gente más querida y más cercana. Recemos por nuestros amigos, por nuestros parientes, por la gente que queremos. Y también si hay personas que están un poco lejos de Dios, y estas verdades también hay que hablarlas un poco, ¿no? Después de rezar, después de pedir, pero que no se olviden que estamos de paso, no se olviden que somos peregrinos, no se olviden que después viene la eternidad, ¿no? Y sería una lástima, porque como dice la Escritura, ¿de qué sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿De qué sirve? Por eso aprovechemos el tiempo que Dios nos da de vida, procuremos dar el fruto que Dios espera y tengamos esa esperanza de ganar el cielo. Madre nuestra Virgen María, te pedimos este regalo, que cuando vengas a buscarnos, cuando llegue nuestro momento, que nos tomes de la mano y que nos podamos encontrar con el Señor, que nos espera, con los brazos abiertos, y nos pueda decir, bueno, muy bien, siervo bueno y fiel, porque fuiste fiel en lo poco, yo te consagraré en lo mucho. Y terminamos con la oración del principio. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.